Mi esposo me traicionó el día de nuestro compromiso y la amante es mi propia hermana. Mi familia se puso de su lado. Así que hola, mi nombre es Sofía y necesito contarte una historia que cambió completamente mi vida. Es difícil hablar sobre esto, pero ya han pasado algunos años, y creo que finalmente logré procesar todo lo que pasó. A veces, todavía no puedo creer que todo esto realmente me pasó a mí. Todo comenzó el día de mi graduación de la universidad. 4 años estudiando ciencias de la computación finalmente llegaban a su fin y estaba radiante. Mis padres habían alquilado un salón elegante en el centro de la ciudad, con decoración en tonos dorado y blanco, flores por todas partes y una mesa de dulces que parecía salida de una revista. Era todo lo que siempre soñé para celebrar este logro. Roberto, mi novio desde hacía 4 años, estaba guapo en el traje azul marino que compramos juntos la semana anterior. Sostenía mi mano mientras saludábamos a los invitados, susurrando chistes en mi oído que me hacían reír incluso en los momentos más formales. Estábamos planeando mudarnos a Seattle justo después de la graduación. Él había conseguido una propuesta en una startup de tecnología, y yo tenía algunas entrevistas programadas en empresas de la región. No puedo esperar a comenzar nuestra vida juntos, dijo, besando mi mejilla mientras posábamos para fotos con mi familia. Mi hermana gemela, Esperanza, estaba a mi lado, deslumbrante como siempre en el vestido rojo que había elegido especialmente para la ocasión. Ella siempre tuvo ese don de llamar la atención donde quiera que fuera. La fiesta estaba perfecta. Mis compañeros de universidad estaban ahí, profesores que me marcaron durante el curso, amigos de la infancia, familiares que vinieron de lejos solo para felicitarme. Me sentía en la cima del mundo, rodeada de amor y con un futuro brillante por delante. Alrededor de las 9 de la noche, me di cuenta de que había olvidado mi diploma en el carro. Era tonto, lo sé, pero quería tenerlo conmigo para las fotos finales de la noche. Voy solo a buscar el diploma. Ya regreso, avisé a Roberto, que estaba conversando con mi papá sobre béisbol. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó, pero negué con la cabeza. Son 2 minutos. Quédate aquí disfrutando la fiesta. Salí del salón y caminé hasta el estacionamiento. El aire fresco de la noche fue reconfortante después de horas en el ambiente cerrado y caluroso. Tomé el diploma del asiento trasero de mi carro, admiré rápidamente el documento que representaba tanto esfuerzo y regresé al salón con una sonrisa en el rostro. Pero cuando entré, algo me intrigó. Comencé a buscar a Roberto entre los invitados y no lo encontré. Pregunté a algunos amigos, pero nadie sabía dónde estaba. Entonces pensé en Esperanza. Ella también había desaparecido. Esto era extraño, porque mi hermana siempre era el centro de atención en cualquier fiesta, y su ausencia era perceptible. Comencé a preocuparme. Tal vez habían salido a conversar sobre algo. Esperanza y Roberto siempre se llevaron bien. Ella hasta me ayudó a elegir el regalo de cumpleaños de él el año pasado. Pero, aún así, me sentí incómoda con la desaparición simultánea de los dos. Fue cuando mi prima Jessica se acercó a mí. Parecía dubitativa, como si no supiera si debería decir algo. «Sofía, ¿estás buscando a Roberto y a Esperanza?», preguntó, evitando mi mirada. «Sí, ¿los viste?». Jessica respiró profundo. «Yo creo que los vi salir juntos al estacionamiento hace unos 15 minutos. Pensé que era algo familiar, ¿sabes? Pero mi corazón se aceleró». «¿Pero qué?». Parecían muy íntimos. ¿Sabes cuando sientes que hay algo extraño en el aire? No quería creer lo que estaba escuchando, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba verificar. Agradecí a Jessica y salí nuevamente del salón, esta vez con una opresión en el pecho que no podía explicar. El estacionamiento estaba mal iluminado, con apenas algunos postes de luz esparcidos entre los carros. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, siguiendo una intuición que rogaba estuviera equivocada. Fue cuando escuché risas bajas viniendo de detrás de una van blanca estacionada al fondo. Me acerqué cautelosamente y lo que vi cambió mi vida para siempre. Roberto y Esperanza estaban abrazados, besándose con una intensidad que me hizo sentir náusea instantánea. No era un beso de cuñados, no era un beso de amigos. Era el tipo de beso que él solía darme cuando estábamos solos, lleno de pasión y deseo. Sus manos estaban en el rostro de ella y ella sostenía su corbata como si quisiera jalarlo más cerca. Me escondí detrás de un carro, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mente se negaba a aceptar la realidad. Era mi hermana gemela besando a mi novio, el hombre con quien planeaba casarme, con quien soñaba construir una familia.
Ya no puedo seguir fingiendo, escuché a Roberto susurrar para ella. 4 años fingiendo que eras tú quien quería. Lo sé, respondió Esperanza, acariciando su rostro. Yo tampoco puedo más. Ella nunca va a entender lo que tenemos. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo debajo de mis pies. 4 años. 4 años de mi vida basados en una mentira, 4 años creyendo que era amada, cuando en realidad yo era solo un obstáculo entre ellos. No pude quedarme ahí ni un segundo más. Salí corriendo del estacionamiento con los ojos llenos de lágrimas, pasando por los invitados de mi propia fiesta de graduación como si fuera una extraña. Tomé mi bolsa de la mesa principal y salí del salón sin mirar atrás. Manejé sin rumbo por las calles de la ciudad, llorando tanto que apenas podía ver la carretera. Paré en el primer motel que encontré, un lugar sencillo en la periferia, y pagué por un cuarto por una noche. Necesitaba estar sola, lejos de todo y de todos, para tratar de entender lo que acababa de descubrir. Sentada en la cama dura de ese cuarto pequeño y mal iluminado, con el vestido de graduación aún puesto, comencé a recibir los mensajes, primero de Roberto, después de Esperanza, como si hubieran acordado destruir lo que quedaba de mi corazón. El mensaje de Roberto fue directo y cruel. Sofía, sé que nos viste. No quería que fuera así, pero no puedo seguir fingiendo. Estos 4 años fueron un intento de olvidar lo que siento por Esperanza, pero no funcionó. Ella es a quien realmente amo. Perdón por haber desperdiciado tu tiempo. Leí y releí esas palabras, cada una de ellas como una puñalada. Desperdicié tu tiempo. 4 años de mi vida eran solo tiempo desperdiciado para él. El mensaje de Esperanza llegó pocos minutos después. Hermana, sé que esto es difícil de entender, pero lo que siento por Roberto es algo que no puedo controlar. El amor pasa, no es algo que escojamos. Espero que algún día puedas perdonarnos y aceptar nuestra felicidad. Lancé el celular contra la pared con tanta fuerza que la pantalla se agrietó. ¿Cómo se atrevía a hablar sobre amor y felicidad? ¿Cómo se atrevía a pedir mi perdón después de destruir mi vida de esta forma? Pasé toda la noche despierta en ese cuarto de motel, alternando entre llanto compulsivo y un vacío que parecía consumir mi alma. Tomé el celular roto, incluso con la pantalla agrietada. Logré leer otros mensajes que llegaron durante la madrugada. Mi mamá había escrito: Sofía, ¿dónde estás? Todo el mundo está preocupado. Simplemente desapareciste de tu propia fiesta. Y después, Roberto nos contó lo que pasó. Querida, estas cosas de la vida son complicadas. Regresa a casa para que conversemos. Mi papá también mandó un mensaje: hija, sé que está difícil, pero necesitas ser madura sobre esta situación. Roberto y Esperanza están enamorados de verdad. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Esas palabras resonaron en mi mente como una bofetada. Mi propio padre estaba defendiendo la traición de mi hermana y de mi novio como si fuera algo natural, inevitable, pero el mensaje que más me lastimó llegó temprano en la mañana, de Esperanza: Sofía, sé que debes estar enojada. Pero necesitas entender que nosotros tratamos de resistir esto. Durante años tratamos de ignorar lo que sentíamos el uno por el otro. Roberto salió contigo porque pensaba que así lograría olvidar lo que siente por mí. Yo incentivé la relación de ustedes por la misma razón, pero no pudimos seguir luchando contra el amor verdadero. Espero que seas la hermana que siempre fuiste y nos apoyes en este momento. Leí ese mensaje varias veces, tratando de absorber la crueldad de sus palabras. Me estaba pidiendo que los apoyara después de destruir mi vida. Querían mi bendición. Me quedé en ese motel por 3 días, viviendo de delivery y tratando de juntar los pedazos de mi cordura. Fue durante esa soledad forzada que comencé a recordar situaciones del pasado que ahora tenían mucho más sentido. Éramos gemelas, pero siempre fuimos tratadas de forma diferente por la familia. Esperanza siempre fue la extrovertida, la carismática, la que todos adoraban instantáneamente. Yo era la responsable, la estudiosa, la que tenía la cabeza en su lugar. Parecía un elogio, pero ahora me daba cuenta de que era solo una forma educada de decir que yo era la aburrida de la familia. Recordé el baile de graduación de la preparatoria. Había ahorrado dinero de mi trabajo de medio tiempo por meses para comprar un vestido azul real que vi en un escaparate. Era perfecto, me hacía sentir hermosa y confiada. Pero en la semana del baile, Esperanza decidió que también quería un vestido azul. Sofía, no te importa si uso un vestido azul también, ¿verdad?, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando traté de explicar que ya había elegido azul, que sería raro ir iguales, mi mamá intervino: «¡Qué tontería, niñas, son gemelas!».
Se verán hermosas combinando. Pero Esperanza no compró cualquier vestido azul, compró exactamente el mismo modelo que yo, solo que en un tono de azul aún más vibrante. El día del baile, cuando bajamos juntas, todos los comentarios fueron sobre qué deslumbrante estaba Esperanza. Mi vestido, que yo amaba tanto, se convirtió en solo una copia descolorida del suyo. Esperanza está radiante hoy, comentó mi tía. Y tú también estás bonita, Sofía, agregó, casi como un recordatorio de cortesía. Esta dinámica se repitió durante toda nuestra adolescencia. Esperanza tomaba prestada mi ropa sin pedir y de alguna forma le quedaba mejor a ella. Copiaba mis peinados, pero con un toque especial que los hacía únicos. Cuando desarrollé interés por la fotografía, Esperanza también quiso aprender y pronto estaba siendo elogiada por su perspectiva artística natural. Lo más doloroso era que nadie parecía notar este patrón. Para nuestra familia, Esperanza no estaba copiando o compitiendo conmigo, simplemente estaba siendo ella misma, espontánea y talentosa. Y yo estaba siendo dramática cuando me molestaba, celosa cuando protestaba. Ahora, acostada en esa cama de motel, finalmente entendía. Roberto nunca había sido realmente mío. Desde el principio estaba interesado en Esperanza, pero como ella estaba saliendo con otra persona en ese momento, se conformó conmigo. Yo era el premio de consolación, la sustituta disponible. Recordé cómo se comportaban juntos durante esos 4 años. Las risas íntimas cuando contaban chistes que solo ellos entendían, la forma como Roberto siempre preguntaba sobre Esperanza cuando ella no podía ir a nuestras citas, cómo se animaba cuando ella decidía acompañarnos al cine o a cenas. Tu hermana es muy divertida, siempre decía. Son tan diferentes, pero de formas complementarias. Yo interpretaba eso como un elogio a nuestro vínculo familiar. Ahora me daba cuenta de que era una comparación y que yo siempre salía perdiendo. También estaban los momentos en que Esperanza aparecía de sorpresa en nuestras citas. Espero no estar molestando a la pareja enamorada, decía con esa sonrisa que siempre pensé era cariñosa, pero que ahora reconocía como calculada. Roberto nunca se molestaba, al contrario, parecía más animado cuando ella estaba presente. Y las fiestas familiares, donde Roberto prestaba más atención a Esperanza que a mí, siempre se justificaba diciendo que quería causar buena impresión en mi familia, especialmente en mi hermana gemela, ya que éramos tan cercanas. Yo pensaba que eso era maduro y considerado de su parte. Qué idiota fui, todos esos momentos en que me sentí incómoda, pero me forcé a ignorar mis instintos porque no quería parecer paranoica o celosa. Todas las veces que Esperanza hizo comentarios sobre Roberto que eran demasiado íntimos, pero que justifiqué como cercanía familiar. Todas las ocasiones en que Roberto canceló nuestros planes de última hora porque Esperanza necesitaba ayuda con algo. La gota que derramó el vaso de mi reclusión en el motel fue cuando mi mejor amiga de la universidad, Leticia, me llamó. Sofía, ¿dónde estás? Tu mamá me llamó preguntando si sabía dónde estabas. Todo el mundo está preocupado. Estoy bien, mentí. Solo necesitaba tiempo para procesar algunas cosas. Mira, no quería ser la persona que te contara esto, pero Esperanza subió una foto a Instagram ayer, ella y Roberto juntos, con la leyenda, finalmente libres para amar. Sofía, lo siento mucho. Finalmente libres para amar. Menos de una semana después de destruir mi vida, ya estaban celebrando públicamente su romance, como si yo nunca hubiera existido, como si los 4 años que viví con Roberto fueran solo un obstáculo inconveniente que finalmente había sido removido. En ese momento tomé una decisión. No podía quedarme escondida para siempre. Necesitaba regresar a casa, enfrentar la realidad y decidir qué hacer con el resto de mi vida. Pero una cosa sabía con certeza. Nunca más sería la Sofía ingenua que aceptaba ser tratada como segunda opción. Cuando finalmente tuve el valor de regresar a casa, al tercer día después del descubrimiento, encontré una escena que jamás podría haber imaginado. Entré por la puerta principal usando mi llave, y lo que vi en la sala me hizo cuestionar si no estaba teniendo una pesadilla. Roberto estaba sentado en nuestro sofá familiar, el mismo sofá donde veíamos películas juntos los domingos, con el brazo alrededor de Esperanza. Mis padres estaban en las butacas enfrente, sonriendo y conversando animadamente con la pareja. En la mesa de centro había una botella de champán abierta y copas usadas. Sofía, exclamó mi mamá al verme parada en la entrada de la sala. Qué bueno que regresaste. Estábamos celebrando la novedad. Celebrando la novedad. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que por un momento pensé que estaba delirando. ¿Qué novedad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Esperanza se levantó, aún tomada de la mano con Roberto, y vino hacia mí con una sonrisa radiante. Hermana, sé que estás molesta, pero ahora que tuviste tiempo para procesar todo, podemos conversar como adultas. ¿Procesar todo?, repetí, mirando los rostros expectantes de mi familia. Esperanza, traicionaste a tu propia hermana con mi novio de 4 años en mi fiesta de graduación. Sofía, no seas dramática, intervino mi papá. Nadie traicionó a nadie. Estas cosas del corazón pasan. Lo importante es que Roberto y Esperanza son felices juntos. Me volteé hacia él, incrédula. Papá, estaban besándose a escondidas en el estacionamiento mientras yo estaba siendo felicitada por la graduación. Allá adentro, querida, mi mamá se levantó y vino hacia mí, hablando en ese tono condescendiente que conocía de la infancia. Sé que es difícil cuando perdemos a alguien que amamos, pero necesitas pensar en el bienestar de tu hermana también. Esperanza y Roberto trataron de resistir lo que sentían por respeto a ti, pero el amor verdadero siempre gana. Amor verdadero. Estaba comenzando a sentirme histérica. Mamá, él salió conmigo por 4 años. Estábamos planeando mudarnos juntos. Roberto finalmente habló, aún sentado en el sofá como si fuera dueño de la casa. Sofía, siento mucho que las cosas hayan pasado de esta forma. Realmente traté de amarte de la forma que merecías, pero no podía luchar contra lo que siento por Esperanza. Sería peor mentirte por el resto de la vida. La forma casual como habló sobre tratar de amarme fue como un golpe en el estómago. 4 años de mi vida resumidos a un intento fallido de amar a la persona equivocada. Tienes que entender, Esperanza se acercó más, poniendo la mano en mi brazo. Que esto es muy difícil para nosotros también. ¿Crees que fue fácil esconder nuestros sentimientos por tanto tiempo? ¿Fingir que éramos solo cuñados cuando lo que sentíamos era mucho más profundo? Me alejé de su toque como si fuera venenoso. Fingían ser cuñados porque ustedes eran cuñados. Esperanza, soy tu hermana gemela. Y seguirás siendo mi hermana, dijo, ahora con lágrimas en los ojos. Sofía, necesito que me apoyes en esto. Siempre fuiste mi mejor amiga, mi otra mitad. No puedo perderte también. También, reí sin humor. ¿Qué exactamente perdiste, Esperanza? Porque, por lo que veo, ganaste todo lo que querías. Fue cuando mi papá perdió la paciencia. Ya basta, Sofía. Estás siendo egoísta e inmadura. Tu hermana encontró el amor de su vida, y deberías estar feliz por ella en lugar de hacer todo este drama. Drama. Me volteé hacia él, sintiendo una rabia que nunca supe que era capaz de sentir. Papá, descubrí en mi fiesta de graduación que mi novio estaba enamorado de mi hermana desde hacía 4 años. ¿Cómo es drama de mi parte? ¿Por qué estás convirtiendo esto en algo sobre ti?, respondió mi mamá. Sofía, querida, siempre fuiste celosa de Esperanza. Desde niña, siempre que ella se destacaba en algo, te ponías con esa actitud. Celosa de Esperanza, siempre celosa de Esperanza, como si todos los momentos de mi vida en que me sentí desplazada y disminuida fueran solo productos de mi envidia enfermiza. ¿Sabes qué?, dije, mirando a cada uno de ellos. Tienen razón. Soy egoísta e inmadura. ¿Cómo me atrevo a molestarme por el hecho de que mi hermana gemela robó a mi novio y mi familia lo está celebrando con champán? Nadie robó nada, dijo Esperanza, ahora llorando abiertamente. Sofía, no puedes controlar los sentimientos de las personas. Roberto nunca fue realmente tuyo si siempre amó a otra persona. Esa frase fue el límite, ver a mi hermana gemela llorando lágrimas de cocodrilo, diciéndome que el hombre con quien había compartido 4 años de mi vida nunca había sido mío, mientras mis padres asentían de acuerdo con ella. Tienes razón, Esperanza, dije con una calma que me sorprendió. Él nunca fue mío. ¿Y saben qué más? Ustedes tampoco nunca lo fueron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto dejó de fingir incomodidad y solo me miró fijamente. Esperanza dejó de llorar. Mis padres se miraron entre ellos. Sofía, no hables así, intentó mi mamá. ¿Por qué no, mamá? Es la verdad. Dejaron muy claro dónde están sus prioridades. Esperanza siempre fue la hija preferida, la princesita que no puede ser contrariada. Y ahora, cuando decide que quiere al novio de su hermana, ustedes no solo lo permiten, sino que lo celebran. Subí a mi cuarto, que técnicamente aún era mi cuarto, hasta que me mudara a Seattle, plan que ahora estaba obviamente cancelado. Comencé a hacer las maletas metódicamente, poniendo solo lo esencial en 2 maletas grandes. Esperanza apareció en la puerta del cuarto media hora después.
Sofía, para con esto, no puedes simplemente irte. Si puedo, respondí sin mirarla, continuando doblando mi ropa. De hecho, es exactamente lo que voy a hacer. ¿Y a dónde vas? No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada planeado. Me las arreglaré. Siempre me las he arreglado. Sofía, por favor. Se sentó en mi cama, observándome hacer las maletas. Sé que estás lastimada, pero no puedes tirar a nuestra familia por una pelea. Paré lo que estaba haciendo y finalmente la miré. ¿Una pelea, Esperanza? ¿Crees que esto es una pelea entre hermanas? Destruiste mi vida. Nuestra familia eligió tu lado y tú llamas a esto una pelea. No destruí tu vida. Eres joven, vas a encontrar a otra persona. Vas a ser feliz otra vez, pero yo nunca voy a encontrar otro Roberto. Este es el amor de mi vida. La sinceridad cruel en sus palabras me golpeó más fuerte de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Realmente creía en lo que estaba diciendo. Para Esperanza, mi dolor era temporal e insignificante comparado con su gran amor. Tienes razón, dije, cerrando la última maleta. Nunca vas a encontrar otro Roberto. Espero que sean muy felices juntos. Bajé las escaleras con mis 2 maletas. Mis padres estaban esperando en la sala. Roberto se había ido. Sofía, estás exagerando, intentó mi papá una última vez. Nadie te está echando de casa. No me están echando, pero dejaron muy claro que no soy bienvenida aquí si no acepto la situación. Así que les estoy facilitando las cosas a todos. Tomé mi carro y manejé hasta un motel más decente que el primero, donde pagué por una semana mientras buscaba un apartamento para rentar. En los días siguientes, bloqueé todos los números de mi familia y de Roberto en las redes sociales y en el teléfono. 2 semanas después, llegó por correo una invitación elegante con bordes dorados. Era para la boda civil de Esperanza y Roberto, programada para un mes después. No habían perdido tiempo. En la parte de atrás de la invitación, un mensaje manuscrito de Esperanza. Hermana, incluso con nuestros desacuerdos, siempre serás mi familia. Espero que estés presente en el día más importante de mi vida. Rompí la invitación en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Después, me senté en la cama del motel y lloré por última vez por todo lo que había perdido, no solo Roberto. No solo Esperanza, sino toda la familia que pensé tener. Los primeros meses después de mudarme a un pequeño apartamento de 1 cuarto fueron los más difíciles de mi vida. Despertaba todas las mañanas con esa sensación de vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de mí. Pero había una cosa que Esperanza no sabía sobre mí, siempre fui más fuerte de lo que aparentaba. Conseguí un trabajo en una empresa de desarrollo de software en el centro de la ciudad. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupada durante el día. Mis compañeros de trabajo, especialmente Jaime y Alejandra, se dieron cuenta de que estaba pasando por un momento difícil y me incluyeron gradualmente en sus círculos sociales. Sofía, ¿vienes con nosotros al Happy Hour hoy?, preguntó Alejandra un viernes. Cerca de 2 meses después de que empecé a trabajar ahí. Iba a rechazar automáticamente, como siempre hacía, pero algo me hizo aceptar. Tal vez era el cansancio de pasar todas las noches sola en el apartamento, repasando mentalmente todo lo que había pasado. Fue en ese happy hour que conocí personas que se convertirían en mis verdaderos amigos. Jaime, que era desarrollador senior y me ayudó a adaptarme a las tecnologías que la empresa usaba. Alejandra, que trabajaba en marketing y tenía un sentido del humor que lograba hacerme reír incluso en los días más difíciles. Miguel, del departamento de diseño, que compartía mi pasión por la fotografía. Nunca preguntaron directamente sobre mi familia o por qué siempre me ponía tensa cuando hablábamos sobre relaciones. Solo me acogieron como era, una persona que claramente estaba reconstruyendo su vida desde cero. «Tienes talento para esto», comentó Jaime un día, observando un código que había escrito para optimizar un proceso que estaba trabando nuestro sistema. ¿Ya pensaste en especializarte en algoritmos de optimización? Comencé a estudiar en las horas libres, tomando cursos en línea, leyendo libros técnicos, practicando en proyectos personales. Era como si toda la energía que antes dirigía para mantener relaciones tóxicas ahora pudiera ser canalizada hacia mi crecimiento profesional. 6 meses después de empezar en la empresa, recibí mi primera promoción. Después de 1 año, fui invitada a liderar un proyecto importante. En 2 años, estaba ganando más de lo que jamás imaginé que fuera posible y me había mudado a un apartamento hermoso en Portland. Después de conseguir una propuesta irrechazable de una empresa de tecnología, mis nuevos amigos celebraron cada logro conmigo. Cuando firmé el contrato en Portland,
Alejandra organizó una fiesta de despedida en su apartamento. «Te vamos a extrañar», dijo, abrazándome. «Pero estamos muy orgullosos de ti. Mira cuánto has crecido desde que llegaste aquí». Era verdad. Me había convertido en una persona completamente diferente, más confiada, más decidida, más consciente de mi propio valor. Había descubierto que podía confiar en mis instintos, que mis ideas eran valiosas, que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. En Portland, mi vida profesional despegó de verdad. Trabajaba en una startup que desarrollaba soluciones innovadoras para problemas complejos de logística. Mi jefe, David, reconoció mi potencial desde el primer día. «Sofía, tienes una mente analítica excepcional», dijo durante mi evaluación de 6 meses. «¿Ya pensaste en desarrollar tus propias soluciones? Tenemos un programa aquí que apoya a empleados que quieren emprender». Fue así como comencé a trabajar en mi propia idea, un algoritmo que optimizaba rutas de entrega para reducir costos e impacto ambiental. Pasaba las noches y fines de semana desarrollando prototipos, probando teorías, refinando el código. Mi vida social también floreció. Conocí personas interesantes a través de meetups de tecnología. Hice amistades sólidas con compañeros de trabajo e incluso comencé a salir casualmente. Nada serio, nada que me hiciera sentir demasiado vulnerable, pero lo suficiente para darme cuenta de que era capaz de confiar en otras personas nuevamente. Durante esos 3 años, mi familia fue solo un recuerdo distante. Había bloqueado a todos en las redes sociales, cambiado mi número de teléfono y creado una nueva vida donde simplemente no existían. Era como si Sofía, la hermana gemela ingenua y el premio de consolación, hubiera muerto en esa fiesta de graduación y una nueva persona hubiera nacido de las cenizas. Me preguntaba a veces cómo estaban, especialmente durante feriados o en fechas significativas, pero siempre lograba alejar esos pensamientos. Habían hecho su elección y yo había hecho la mía. Fue entonces que llegó el email que cambiaría todo nuevamente. Era una mañana de martes, 3 años y 2 meses después de la traición. Estaba en mi apartamento en Portland, tomando café mientras revisaba mis emails antes de ir a trabajar, cuando vi un mensaje de una dirección que no reconocí inmediatamente. maria.lopez2024@gmail.com. Abrí el email y casi tiré la taza de café cuando vi la firma. «Con amor y nostalgia, mamá». Mi mamá había creado un nuevo email para lograr contactarme. «Mi querida Sofía», comenzaba el mensaje. «Sé que no quieres hablar con nosotros, y entiendo tu enojo, pero necesito contarte algo muy importante. Estamos pasando por una situación muy difícil aquí en casa, y eres la única persona que puede ayudarnos». Mi primer instinto fue borrar el email sin leer el resto, pero algo me hizo continuar. «Esperanza y Roberto están con problemas financieros muy serios. Hicieron algunas inversiones malas en criptomonedas el año pasado, siguiendo el consejo de un especialista que conocieron, y perdieron todos los ahorros. No solo sus ahorros, sino también el dinero que tu papá y yo les prestamos para empezar un negocio». Reí involuntariamente. Esperanza y Roberto, que siempre fueron tan listos, tan superiores, habían caído en una estafa de criptomonedas. Ahora deben más de $200,000 a personas muy peligrosas. «Sofía, están recibiendo amenazas. Tuvimos que vender nuestra casa para tratar de ayudar, pero aún no fue suficiente. Estamos viviendo en un apartamento pequeño y ya no sabemos qué hacer $200,000. Nuestra familia nunca tuvo ese tipo de dinero. Mis padres siempre fueron clase media, trabajadores honestos que lograban pagar las cuentas y tomar unas vacaciones modestas al año. La idea de que hubieran perdido hasta la casa familiar me impactó más de lo que esperaba. Sé que no tenemos derecho a pedir nada después de lo que pasó, pero, Sofía, eres nuestra hija, y Esperanza es tu hermana. Supimos por LinkedIn que te está yendo muy bien profesionalmente, que tienes una buena posición en una empresa importante. ¿Podrías prestarnos el dinero? Prometo que pagaremos de vuelta, aunque tome años». Supieron por LinkedIn. Me habían rastreado por las redes sociales profesionales, descubriendo dónde trabajaba, cuánto ganaba, cómo estaba mi vida. Esperanza llora todos los días. Sabe que se equivocó, sabe que te lastimó, pero está desesperada. Roberto también está destruido. Quieren pedir disculpas personalmente, quieren explicar mejor lo que pasó. Quieren que seamos una familia otra vez. El email terminaba con un llamado emocional. «Sofía, sé que tienes un corazón bueno. Siempre fuiste la hija más generosa, más comprensiva. Por favor, ayúdanos. Ya no sabemos a quién recurrir.
Leí el email 3 veces, sintiendo una mezcla de emociones que no podía procesar completamente. Había una parte de mí que sentía pena por ellos, especialmente por mis padres, que aparentemente habían perdido todo tratando de salvar a Esperanza y Roberto. Pero había una parte mucho más grande que sentía una satisfacción amarga al saber que las consecuencias finalmente habían llegado para ellos. $200,000. Irónicamente, era una cantidad que yo podría prestar sin quebrar mi estabilidad financiera. Mis inversiones y ahorros habían crecido sustancialmente en los últimos años, y mi startup estaba comenzando a generar ganancia real. Pero prestar ese dinero significaría reabrir una puerta que había cerrado con mucho esfuerzo. Significaría volver a ser parte de una dinámica familiar tóxica, donde Esperanza siempre era la víctima que necesitaba ser salvada, y yo siempre era la responsable de resolver los problemas. Cerré la laptop sin responder y fui a trabajar. Durante todo el día no pude concentrarme bien. El email siguió resonando en mi mente. Por primera vez en 3 años, mi familia se había acordado de que yo existía, y era porque necesitaban dinero. Esa noche, llamé a Alejandra, que seguía siendo una de mis mejores amigas, aunque viviéramos en ciudades diferentes. Alejandra, necesito hablar con alguien sobre una situación complicada, dije tan pronto como contestó. Claro, cuéntame. Conté toda la historia sobre Esperanza y Roberto, sobre la traición, sobre cómo mi familia había reaccionado, y ahora sobre el email desesperado de mi mamá. Sofía, dijo Alejandra después de un largo silencio. No les debes nada a esas personas. Te abandonaron en tu momento más difícil y ahora quieren que resuelvas sus problemas. Lo sé, suspiré. Pero son mis padres, Alejandra. Perdieron su casa porque eligieron apoyar financieramente a una hija que había traicionado a la otra. Sofía, si prestas ese dinero, nunca te vas a librar de ellos. Siempre van a regresar cuando necesiten algo. Tenía razón, y en el fondo yo lo sabía, pero había una parte de mí que se sentía culpable por haber cortado contacto completamente, por nunca haber tratado de entender su lado de la historia. Pasé toda la noche despierta, pensando en qué hacer. En la mañana siguiente, tomé mi decisión. Respondí el email de mi mamá con un mensaje corto y directo: no puedo ayudar financieramente. Deseo que encuentren una solución para la situación. Sofía. Pensé que ese sería el final del asunto. Estaba equivocada. 2 semanas después, estaba en mi oficina revisando códigos cuando la recepcionista me llamó. Sofía, hay 2 personas aquí abajo diciendo que son tu hermana y tu cuñado. Insisten que necesitan hablar contigo urgentemente. Mi sangre se heló. Esperanza y Roberto habían descubierto dónde trabajaba y habían viajado de otra ciudad hasta Portland para confrontarme personalmente. Diles que estoy en reunión y no puedo atender, respondí, tratando de mantener la voz firme. Ya les dije eso, pero dijeron que van a esperar el tiempo que sea necesario. La chica está llorando bastante. Por supuesto que Esperanza estaba llorando. Era su estrategia favorita cuando las cosas no salían como quería. Me quedé 2 horas tratando de trabajar normalmente, pero era imposible concentrarme sabiendo que estaban en el lobby de mi edificio. Finalmente, decidí que necesitaba resolver esta situación de una vez por todas. Bajé al primer piso y los encontré sentados en las butacas de cuero del lobby. Esperanza realmente estaba llorando, con los ojos rojos e hinchados, vistiendo ropa que parecía haber visto mejores días. Roberto estaba a su lado, con una barba mal cuidada y una expresión desesperada que nunca había visto antes. Sofía, Esperanza se levantó rápidamente cuando me vio. Gracias a Dios, necesitamos hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí, manteniendo distancia. ¿Cómo descubrieron dónde trabajo? Sofía, por favor, Roberto se acercó. Solo 5 minutos. Es de vida o muerte. ¿Vida o muerte?, repetí. ¡Qué dramático! No es drama, gritó Esperanza, haciendo que algunas personas en el lobby nos miraran. Sofía, dijeron que nos van a lastimar si no pagamos antes del viernes. Hoy es martes, no tenemos a dónde correr. La desesperación en su voz parecía genuina, pero había aprendido a no confiar en las actuaciones emocionales de mi hermana. ¿Y creen que eso es problema mío?, pregunté. Eres mi hermana, dijo Esperanza, las lágrimas corriendo por su rostro. Siempre fuimos una familia. No puedes simplemente abandonarnos cuando más te necesitamos. La ironía de sus palabras me hizo reír sin humor. Esperanza, ustedes me abandonaron primero en mi fiesta de graduación, ¿recuerdas?
Y cuando traté de hablar sobre eso, mis propios padres me llamaron inmadura y egoísta. Sabemos que nos equivocamos, habló Roberto por primera vez. Sofía, sé que lo que hicimos fue terrible, pero, por favor, no dejes que nuestros errores del pasado causen algo irreversible ahora. Irreversible, como destruir la relación de 4 años de tu novia con su propia hermana gemela, respondí. Me siguieron hasta el estacionamiento cuando salí del edificio al final del día. Traté de ignorarlos, pero siguieron hablando, suplicando, tratando de convencerme de ayudarlos. Sofía, espera, Esperanza corrió detrás de mí cuando comencé a caminar hacia mi carro. Por favor, solo escucha lo que tenemos que decir. No tengo nada que escuchar, respondí, abriendo la puerta del carro. Fue cuando Roberto hizo algo que jamás esperé de él. Puso la mano en la puerta de mi carro, impidiendo que la cerrara. Roberto, quita la mano de la puerta, dije, tratando de mantener la calma. No, hasta que nos escuches, respondió con una intensidad en los ojos que me hizo sentir incómoda. Quita la mano de la puerta ahora, repetí, más firme. Sofía, ¿no entiendes? Esperanza se acercó del otro lado del carro. Esas personas son peligrosas. Dijeron que, si no pagamos, van a hacer cosas terribles y no tenemos a nadie más a quien recurrir. Eso no es problema mío, respondí, tratando de jalar la puerta, pero Roberto la mantenía firme en su lugar. Sí, es tu problema, Roberto explotó. Eres parte de esta familia, te guste o no, y las familias se ayudan. ¿Familia? Reí amargamente. ¿Dónde estaba mi familia cuando necesité apoyo? ¿Dónde estaba mi familia cuando mi mundo se desplomó? Estábamos enamorados, gritó Esperanza. No puedes culparnos para siempre por habernos enamorado. No, Esperanza. Estaban siendo egoístas y crueles. Y ahora están siendo egoístas y crueles otra vez, presionándome y siguiéndome en mi lugar de trabajo. Roberto aún no había soltado la puerta del carro, y Esperanza estaba claramente entrando en pánico. Comenzaron a hablar al mismo tiempo, presionándome de ambos lados, sus voces volviéndose cada vez más altas y desesperadas. Sofía, tienes que ayudarnos. Es solo un préstamo. Puedes cobrarnos intereses. Somos tu familia. No puedes dejarnos morir. Fue cuando me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Roberto estaba cada vez más agresivo y Esperanza estaba histérica. Comencé a sentirme realmente amenazada. Roberto, suelta la puerta de mi carro ahora o voy a llamar a seguridad, advertí. Llama entonces, me gritó de vuelta. No nos vamos de aquí hasta que aceptes ayudarnos. Fue en ese momento que recordé el botón de pánico discreto que todos los empleados de nuestra empresa habíamos recibido después de algunos incidentes de seguridad en el barrio. Apreté el dispositivo que estaba en mi bolsa. En menos de 3 minutos, 2 guardias de seguridad del edificio aparecieron en el estacionamiento, seguidos rápidamente por una patrulla de la policía que patrullaba la región. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó uno de los policías, observando a Roberto aún sosteniendo mi puerta y a Esperanza llorando histéricamente. Estas personas me están intimidando e impidiendo que salga del estacionamiento, expliqué, tratando de mantener la voz calmada. Sofía, no, suplicó Esperanza. Somos familia, diles que somos familia. Señor, suelte la puerta del vehículo, ordenó el policía a Roberto. Roberto finalmente soltó la puerta, pero siguió hablando. Oficial, esta es mi cuñada. Solo estamos tratando de hablar con ella sobre una situación familiar. ¿Desea que sean removidos de la propiedad?, me preguntó el policía. Miré a Esperanza y Roberto. Mi hermana gemela parecía una persona completamente diferente de la mujer confiada y radiante que había robado a mi novio 3 años atrás. Roberto, que siempre fue tan encantador y seguro de sí mismo, ahora parecía desesperado y casi patético. Una parte muy pequeña de mí sintió pena por ellos, pero una parte mucho más grande recordó cómo me sentí sola y traicionada cuando más necesité apoyo familiar. Sí, respondí. Quiero que sean removidos y quiero una orden de restricción contra ambos. Sofía, no, gritó Esperanza mientras los policías se acercaban a ella. Eres mi hermana, no puedes hacernos esto. Pero sí podía. Y lo hice. Mientras eran escoltados fuera de la propiedad, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No había satisfacción en ese momento. Solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta 3 años atrás cuando corté contacto con ellos. Esa noche, llamé a un abogado y oficialicé la orden de restricción. Esperanza y Roberto fueron prohibidos de acercarse a mí, a mi residencia o a mi lugar de trabajo.
Nunca más supe qué pasó con su deuda, si lograron resolver la situación o si enfrentaron las consecuencias. Y me di cuenta de que ya no me importaba. 2 años pasaron desde el incidente en el estacionamiento. Mi startup había crecido exponencialmente, y me había convertido en la CEO de una empresa de tecnología que estaba revolucionando la logística de entregas. A los 27 años, estaba en la lista Forbes de jóvenes emprendedores a los que hay que seguir. Tenía un apartamento penthouse en Portland y una cuenta bancaria que haría que mis padres de clase media tuvieran un ataque cardíaco. Fue cuando recibí una invitación para ser oradora principal en la conferencia anual de tecnología y emprendimiento de mi ciudad natal. Inicialmente dudé. Regresar ahí significaba revivir memorias que prefería mantener enterradas. Pero mi equipo de marketing insistió en que sería una excelente oportunidad de visibilidad nacional. Sofía va a ser transmitido en vivo para más de 50,000 personas, argumentó mi directora de marketing, Jessica. Y tu historia de superación es exactamente lo que las personas necesitan escuchar. Acepté la invitación sin imaginar lo que estaba por venir. Llegué a la ciudad la víspera de la conferencia y me hospedé en el hotel más lujoso del centro. Era extraño estar de vuelta después de tantos años, viendo lugares familiares con ojos completamente diferentes. Ya no era la chica insegura que había huido de su propia fiesta de graduación. Era una empresaria exitosa, confiada e independiente. La primera noche, decidí cenar sola en un restaurante que había investigado en línea. Era un lugar sofisticado, con buena reputación, perfecto para una comida tranquila antes del gran día. Entré al restaurante y fui conducida a una mesa reservada. El ambiente era elegante, con iluminación suave y decoración moderna. Estaba mirando el menú cuando escuché una voz familiar pidiendo disculpas detrás de mí. Disculpe la demora, soy Esperanza, y voy a ser su mesera esta noche. Levanté los ojos del menú y encontré el rostro conmocionado de mi hermana gemela. Estaba vestida con el uniforme estándar del restaurante, camisa blanca, delantal negro, cabello recogido en un moño simple. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5. Sofía, susurró, la voz temblando. Hola, Esperanza, respondí con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo encontrarla trabajando como mesera. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Sus manos temblaban, sosteniendo el bloc de notas, y miraba nerviosamente a los lados como si buscara una ruta de escape. Yo, no sabía que estabas en la ciudad, tartamudeó. Estoy aquí por trabajo, respondí, volviendo a mirar el menú. ¿Puedes traerme un agua con gas mientras decido qué voy a comer? La frialdad profesional de mi respuesta pareció ponerla aún más nerviosa. Era claro que quería hablar sobre otras cosas, pero no podía abandonar su trabajo. Claro, dijo, la voz casi inaudible. Ya regresó. Mientras iba a buscar el agua, observé discretamente su movimiento por el restaurante. Esperanza siempre fue hermosa, siempre llamó la atención por donde pasara. Pero la mujer que veía ahora parecía exhausta, sin el brillo que siempre la caracterizó. Cuando regresó con mi agua, sus manos aún temblaban. ¿Decidió qué va a querer?, preguntó, evitando contacto visual. Voy a querer el salmón a la parrilla con risotto de hongos, respondí. Y una copa de Pinot Grigio. Anotó el pedido mecánicamente. Cuando terminó, se quedó parada al lado de la mesa por un momento, claramente queriendo decir algo. Esperanza, dije suavemente. Tienes otros clientes esperando. Miró alrededor y se dio cuenta de que realmente había personas esperando para hacer pedidos. ¿Tú, estás bien?, preguntó rápidamente antes de alejarse. Estoy excelente, respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nunca he estado mejor. Durante toda la comida, observé a Esperanza trabajar. Era obvio que estaba incómoda con mi presencia, tropezando ocasionalmente, tirando cosas, claramente distraída. Cuando trajo mi comida, sus manos temblaban tanto que casi tiró el plato. El salmón estaba delicioso, perfectamente preparado. Comí despacio, apreciando cada bocado, mientras Esperanza pasaba por mi mesa varias veces, siempre con esa mirada furtiva de quien quiere hablar, pero no sabe cómo. Cuando terminé de comer, se acercó para recoger el plato. Sofía, dijo en voz baja, podemos hablar cuando termine mi turno. Salgo a las 11. La miré por un largo momento. Esperanza, no tengo nada de qué hablar contigo. Por favor, insistió. Solo 5 minutos. Sé que debes odiarme, pero... La interrumpí. De hecho, no siento nada por ti. Tú y Roberto son solo personas que conocí una vez, hace mucho tiempo.
La crueldad de mis palabras la golpeó como una bofetada. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero logró controlarse. La cuenta, por favor, pedí. Trajo la cuenta rápidamente. El total era $80. Dejé un billete de $100 en la mesa y me levanté para salir. Sofía, espera, dijo, tomando el dinero. Esto es mucho. Quédate con el cambio, respondí, poniéndome mi abrigo. Claramente lo necesitas más que yo. Salí del restaurante sin mirar atrás, dejando a Esperanza parada con el billete de $100 en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. Al día siguiente llegó el momento de mi conferencia. El auditorio estaba lleno, con más de 2,000 personas en la audiencia y miles viendo en línea. Estaba en el backstage, preparándome mentalmente para subir al escenario, cuando la organizadora del evento me dio las últimas instrucciones. Sofía, tienes 20 minutos para tu presentación. El tema es superando adversidades en el emprendimiento, ¿correcto? Perfecto, respondí, arreglando mi blazer azul marino. Cuando subí al escenario, los reflectores me cegaron momentáneamente, pero cuando mis ojos se ajustaron, vi el mar de rostros atentos esperando escuchar mi historia. Era un poder embriagante estar ahí, en el centro de tanta atención y respeto. Buenas tardes, comencé, mi voz resonando clara y confiada por el auditorio. Mi nombre es Sofía Michei, y hoy quiero contarles una historia sobre cómo las peores traiciones de nuestra vida pueden convertirse en el combustible para nuestro mayor éxito. Un silencio expectante se apoderó del auditorio. Hace 5 años, en la noche de mi graduación universitaria, descubrí que mi novio de 4 años estaba teniendo una aventura con mi hermana gemela en mi propia fiesta de graduación. Un murmullo recorrió la audiencia. Pude ver algunos rostros conmocionados, otros compasivos. Cuando confronté a mi familia sobre la situación, me dijeron que estaba siendo inmadura y egoísta, que debería aceptar el amor verdadero de ellos y seguir adelante. Mis propios padres celebraron la relación con champán mientras yo estaba destruida emocionalmente. Continué contando mi historia sin mencionar nombres, pero con suficientes detalles para que cualquier persona de la ciudad que conociera a mi familia reconociera los eventos. Hablé sobre cómo había cortado contacto con todos ellos, cómo había reconstruido mi vida desde cero, cómo había canalizado mi dolor en determinación. La persona que me traicionó dijo que nuestros 4 años juntos fueron tiempo desperdiciado, continué. ¿Y saben qué descubrí? Tenía razón. Fue tiempo desperdiciado. Tiempo que desperdicié siendo demasiado pequeña para reconocer mi propio valor. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgada de cada palabra. Hoy, 5 años después, soy CEO de una empresa evaluada en $50 millones. Empleo a más de 200 personas. Mi tecnología está revolucionando la forma en que pensamos sobre logística sustentable. Y todo esto pasó porque las personas que debían amarme me mostraron que no podía contar con nadie más que conmigo misma. Hablé sobre resistencia, sobre transformar dolor en propósito, sobre cómo a veces las personas que nos abandonan nos hacen un favor, mostrándonos que somos más fuertes solos de lo que jamás fuimos con ellos. El mayor favor que alguien puede hacerte, concluí, es mostrarte exactamente quiénes son cuando más los necesitas. Usa esa información sabiamente. La audiencia explotó en aplausos de pie. Fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida, ver a 2,000 personas reconociendo no solo mi éxito profesional, sino mi jornada personal de superación. Después de la conferencia, regresé a mi cuarto en el hotel. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de felicitaciones, invitaciones para entrevistas, propuestas de negocios. Pero, entre todos esos mensajes, había 3 que llamaron mi atención. El primero era de mi mamá: Sofía, vimos tu conferencia. Estoy muy orgullosa de lo que te convertiste, pero también muy triste por lo que perdimos. Si quieres hablar algún día, estaremos aquí. El segundo era de mi papá: hija, tu discurso fue increíble. Sé que fallamos contigo. No espero perdón, pero quiero que sepas que reconozco nuestros errores. El tercero era de Esperanza: hermana, tienes razón, sobre todo. Destruí a nuestra familia por egoísmo. Te convertiste en una persona increíble y yo me convertí en exactamente lo que merecía. Espero que seas feliz para siempre. Leí todos los mensajes una vez y después los borré sin responder. Tomé la botella de champán Dom Perignon que había en el minibar del hotel, cortesía de la organización del evento, y brindé sola en mi cuarto lujoso. Me tomé una selfie sosteniendo la copa de champán, con la vista de la ciudad al fondo por la ventana de mi cuarto en el piso 20, y la publiqué en las redes sociales con la leyenda: algunas personas te abandonan en tu peor momento.
Usa eso como combustible para volverte inalcanzable en tu mejor momento. La publicación se viralizó en pocas horas. Miles de likes, cientos de comentarios de personas compartiendo sus propias historias de superación, decenas de medios pidiendo entrevistas. Más tarde esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad por la ventana del hotel, recibí un último email. Era de Roberto: Sofía, vi tu conferencia. Tienes razón, sobre todo. Destruí tu vida y la mía también. Esperanza y yo nos divorciamos el año pasado. Perdimos nuestra casa, nuestros trabajos, nuestras familias. Trabajo entregando comida por aplicación ahora. No estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que ganaste, y nosotros pagamos el precio por nuestros errores. Leí el email una vez y lo borré también. No sentí satisfacción, no sentí pena, no sentí nada. Eran solo fantasmas de un pasado que había dejado atrás. En la mañana siguiente, tomé mi vuelo de regreso a Portland. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana a la ciudad que me vio nacer, crecer, ser traicionada y renacer. Sabía que nunca más regresaría ahí, no porque tuviera miedo o rencor, sino porque simplemente ya no había nada para mí en ese lugar. Mi vida real estaba en Portland, con mi empresa, mis empleados, mis amigos verdaderos y las infinitas posibilidades de un futuro que había construido con mis propias manos. Esperanza y Roberto se convirtieron en exactamente lo que siempre estuvieron destinados a ser: una lección valiosa sobre la importancia de conocer nuestro propio valor y nunca aceptar menos de lo que merecemos. 5 años después de la peor noche de mi vida, finalmente estaba libre, libre de ellos, libre del rencor, libre de la necesidad de probarle algo a cualquier persona. Había ganado, no porque ellos hubieran perdido, sino porque había descubierto que siempre fui más fuerte de lo que imaginaba. Y esa, al final de cuentas, fue la mayor victoria de todas.